Bueno. Hola de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí. Aquí mi amigo José Millán y yo, un servidor Esteban Gode. Muchas gracias también a nuestra amiga Ganda, que está aquí viendo esta filmación, por cedernos su espacio Yoganda. Eh, Muchas gracias a las personas que comentasteis los últimos vídeos y bueno, decir que para mí es un gran placer estar otra vez con José comentando. Eh, Sobre todo hemos decidido pues hablar de todo lo que está siendo la conjunción Saturno-Plutón, que está movilizando a nivel interior, personal y colectivo, social, político, económico, eh, muchísimas cosas. Y os vamos a hablar de un poco Saturno-Plutón en general, el nodo sur, porque son factores que están activos ahora. Eh, y momentos de la historia que se parecen al actual, porque siempre es útil para aprender sobre qué procesos, es muy útil identificar el hilo conductor entre lo anterior y lo actual, y acabar hablando de algunas cuestiones actuales y algunas pocas cartas astrales de personajes eh, de la actualidad. Entonces, bueno, pues dicho esto, José, pues, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco sobre lo que son los arquetipos que están activos ahora mismo? Saturno en Capricornio, Plutón en Capricornio, ambos en conjunción, eh, el nodo sur en Capricornio también, y estoy a punto de sacarte de tu rol de fiel secretario. Es un honor poder tratar a José Millán de esta manera, desde luego, imagínate. Esto me da un subidón de ego insoportable. Después voy por la calle y no me aguanta nadie. Qué payaso. Si conocierais lo payaso que es este. Bueno, a mí se me ocurre que sería muy interesante tratar de dar un poco de rigor a las combinaciones que puedan formarse entre estos tres arquetipos. Porque yo creo que algo que de lo que pecamos muchas veces, astrólogos y astrólogas, es que muchas veces nos vamos directamente a lo que es como nuestra interpretación favorita, porque es muy tentador simplificar siempre que se puede. Entonces, yo creo, José, me gustaría escucharte a ti ya, me estoy dando asco a mí mismo, ya quiero escucharte a ti. ¿Qué te parece si me empiezas comentando lo que es esta combinación de arquetipos desde Saturno a Plutón y luego exploramos de Plutón a Saturno? De Saturno qué es y qué le está haciendo a Plutón. Sí, Saturno es un planeta social, es la frontera entre lo personal y lo social. Saturno son los sistemas de construcción de un sistema social. Los sistemas sociales son sistemas de defensa. Construimos ciudades, países, civilizaciones para defendernos. ¿De quién? Fundamentalmente de nosotros mismos. El Estado, el Papá Estado, pues nos da infraestructura, sanidad, educación, nos lleva a la guerra de vez en cuando, pero nos permite saber que podemos salir a la calle sin que nos seccionen la yugular, ¿no? Entonces, y a cambio de eso, pues le garantizamos el respeto a la ley y el orden, que es Saturno. Saturno forma parte del complejo paterno, junto con Capricornio y junto con el Sol. Pero Saturno es el padre que te limita, el padre que te dice a las 10 en casa, si suspendes este año te quedas sin vacaciones. Es el padre justiciero o injusticiero, es decir, el padre que es un padre kármico, que te dice, si no aceptas tus responsabilidades, ahora pagarás las consecuencias después. Esto es Saturno. Bueno, se me ocurre añadir que para los demás planetas es el amargado y también es el protector, como dices, el contenedor estabilizador. Y en sí Saturno yo diría que tiene que ver con emociones relativamente apetecibles como serenidad y autocontención y modestia y humildad sana. Lo que pasa que desde el punto de vista, sobre todo de la luna y el sol, es el aguafiestas. Nuestra dependencia lunar, es decir, nuestra dependencia
emocional de algún tipo de ambiente o trato con los demás se resiente ante el hecho de tener que limitarse y no tener siempre la teta materna, el pecho materno. Y nuestro lado solar también se resiente mucho, que ves en el sentido de que ve recortada su omnipotencia. Y Marte y su deseo también, todos los planetas se ven generalmente recortados, pero también estabilizados y protegidos por Saturno. Contenidos. Y luego Saturno tiene una faceta que nos olvidamos de mencionar, que es las Navidades. Claro, las Navidades son la piratería intelectual del cristianismo con respecto a las antiguas, digamos, las religiones más ligadas con la naturaleza, que eran las Saturnalias romanas, que es cuando uno había terminado su trabajo, había recogido la vid, había hecho el vino, tenía su aceite, tenía los graneros llenos de trigo, y llegaba el invierno y te quedabas en casa celebrando unas fiestas que eran una pasada, las fiestas orgiásticas donde se bebía, se comía y se fornicaba. Entonces, es un poco me abandono, es la satisfacción del deber cumplido, he hecho lo que tenía que hacer, he trabajado duro y ahora me abandono, me relajo. Saturno es un planeta muy gozador, puede ser increíblemente gozador, y yo creo que vamos a empezar a verlo ahora que entra directo, ahora que va a reunirse con su viejo amigo Plutón para contenerlo, luego hablaremos de esto, pues empecemos a ver un lado más gozoso de Saturno. O sea, no hay que ver el vaso medio vacío. Yo creo que más que Saturno en sí sea el gozador, es probablemente los otros planetas cuando están anivelados correctamente y en su lugar, que es algo que rara vez yo consigo desde luego. En ese momento hay una facilidad para disfrutar y uno está muy cerca de su centro, yo creo. Claro, Saturno lo que nos cuenta es que para pasárselo bien, primero ha habido que trabajar. Claro. Y eso es un mensaje que se recibe muy mal en general. Queremos pasárnoslo bien, ir de fiesta, sin haber hecho los deberes primero. Y Saturno nos dice, no, eso no puede ser. Cuidado. Entonces, bueno, Cuidado, pero si uno acepta esto, todo va bien con Saturno. Oye, ¿qué pasa con Plutón es el instinto de supervivencia colectivo. Como todos los planetas transpersonales, vehicula algo transpersonal, algo colectivo, algo difícilmente inteligible desde la óptica puramente personal. Allí donde tengamos a Plutón es donde este instinto de supervivencia colectivo va a actuar a través de nuestra carta. Depende cómo lo canalicemos, puede actuar de una forma terriblemente destructiva o puede ser un crack de la ayuda a los demás, porque es un poder que si canalizamos, es un poder que va a servir para transformar la realidad, ¿no? Entonces, básicamente, esto es Plutón. Plutón es una bestia, es el planeta menos humano de todos, el más lejano del Sol, al que menos le importan las minucias humanas de me duele aquí, echo en falta a mi mamá. Plutón dice, el colectivo necesita esta catarsis. Dice, esta forma tuya debe morir, pero también no es el malo. Yo creo que nuestra tradición judeo-cristiana está siempre muy predispuesta a identificar las cosas en categorías de bueno o malo. En realidad no es el malo, sino que es el que trae nueva vida, ¿no? Claro. Igual que antes de Sagitario, esa explosión de exuberancia y de sentido, todo tenía sentido después de todo, antes hemos muerto en Escorpio, ¿no? Y entonces es algo que tememos y es algo que nos fascina generalmente. Claro. Plutón es Hades, es el Hades que cuando Perséfone, Coré, se descuida y va a recoger una florecilla, él sale en su caballo negro y se la lleva para adentro, la abduce, la viola, metafóricamente, es decir, le enseña un mundo de caos aparente, y de esta manera tenemos que integrar el universo perfecto de Virgo, de la Virgo de Coré, que luego se convierte en Perséfone tras esta abducción. Tiene que integrar el mundo del caos. El caos es una forma de orden, y esto es Plutón. Plutón ha entrado en Capricornio y ha entrado como un elefante en una cacharrería, bueno, como varios elefantes en una cacharrería. Luego mencionaremos varios de estos elefantes, ¿no? Entonces, pues lógicamente decimos, cielo santo, ¿qué pasa? Se está cargando todo, los tratados, las instituciones, los gobiernos, el buen nombre de la democracia,
la decencia exigida a los políticos y a las personalidades públicas, sí, se está cargando todo esto, pero ese es el papel de Plutón, de hacer de chico malo, malísimo, ¿no? Y luego empezaremos a entender más tarde, conforme entre ya un planeta más humano como Saturno y otro también más humano como Júpiter, empezaremos a poder entender el sentido de todo esto. Espero. ¿Qué te parece si me comentas un poco lo que Saturno le hace a Plutón y lo que Plutón le hace a Saturno? Están ambos en conjunción, esto significa para la gente totalmente nueva en astrología, desde el punto de vista de la Tierra están ambos en línea, y es un ángulo geométrico, algo que llamamos aspecto en astrología, que dura 2 años, podemos decir, ¿verdad? Sí, fácil. Esta conjunción 2 más, años, sí. Según el punto de vista de diferentes astrologías se podría sí, 3-4 años incluso, sí, sí. Incluso. Pero bueno, en fin, entonces Saturno, ese sentido del límite, cuando contiene a Plutón, ¿qué pasa? Bueno, Saturno es el cronocrátor junto con Júpiter, son los señores del tiempo. Y esto no tiene nada que ver con dignidades astrológicas, es el señor del tiempo significa que utiliza el tiempo para contener el tiempo, ¿no? Y es un poco, Saturno dice, dale tiempo y verás cómo todo vuelve a su cauce, ¿no? Saturno, su gran herramienta es que es el señor del tiempo, controla los tiempos, ¿no? Entonces Saturno sobre Plutón le dice muy bien, esta destrucción tuya ha estado muy bien, lo hemos pasado muy bien, has hecho muy bien tu papel, pero ahora sobre todas estas cenizas, sobre estos escombros, vamos a tener que construir algo, porque la vida sigue. Saturno, después de todo, es un planeta social, es un planeta que nos contiene, que nos protege, cuidado. Saturno es un gran protector que nos protege y Saturno va a venir a reconstruir. ¿Y cuándo veremos esto? Pues cuando Saturno empiece a pasar sobre Plutón el 12, creo, de enero del año que viene. Ahí, lógicamente, no van a aparecer en las noticias de repente diciendo, y a partir de hoy empezamos a reconstruir, ¿no? Pero vamos a empezar a ver que las cosas van en el sentido de la reconstrucción. Yo creo que también Saturno a Plutón a veces se manifiesta como un esfuerzo por tratar de reprimir las fuerzas plutonianas, que podríamos asociar con una especie de instinto a veces desesperado por el poder, por el control, que va a... Bueno, Plutón se le puede asociar con muchas cosas muy diferentes, pero un capítulo grande para Plutón son los intentos de manipulación, de todo tipo, y la faceta oscura, satánica, salvaje, obsesionada por el poder a través de riqueza, influencia, sexualidad. A veces Saturno está, digamos, conteniendo eso, y está patente en muchos casos de la actualidad y del pasado. ¿Y qué le dice Plutón a Saturno? Bueno. Tienes que pudrirte, hijo de puta, eres un esqueleto que ya no sirve, sí. Eres un marco de un sistema de organización que voy a desintegrar, voy a poseerte. Saturno, como pueda, y te voy a desintegrar o algo así. Lo vemos muy fácilmente cuando alguien tiene Plutón transitando sobre su Saturno natal. Esto que significa es te voy a romper las piernas, básicamente. Te voy a romper tus estructuras, tu esqueleto, te vas a caer en pedazos. Lo que has construido con tanta paciencia durante los últimos 20, 30 años, todo esto fuera, ¿no? Esto los que lo hemos vivido lo sabemos. Plutón sobre Saturno te dice todo esto fuera. Y de algún modo este tránsito de Plutón sobre Capricornio, que no es lo mismo, lo estamos viendo a nivel de las estructuras mundiales, ¿no? Lo comentábamos antes cuando estábamos preparando el vídeo. ¿Qué se ha hundido durante estos años? Pues el Tratado de No Proliferación Nuclear, el Tratado NAFTA, de acuerdo en la zona del norte de América, el Tratado de Kioto, en fin, he perdido la cuenta del Brexit. O sea, ¿cuántos juguetes hemos roto desde que entró? Juguetes institucionales, grandes tratados, que todo, pues, Plutón en Capricornio, ¿no? Entonces, además lo vemos muy claramente, Plutón en Capricornio
no, Plutón-Saturno, la relación Plutón-Saturno, el objeto que a lo mejor lo define es una bomba atómica. Es una bomba atómica. Porque ¿qué es una bomba atómica? Es plutonio, material fisible, explosivo, altamente destructivo, metido, controlado en una esfera más o menos con grafito, además grafito que es carbón, que es un material absolutamente capricorniano, ¿no? Entonces, y si os dais cuenta, ¿cuándo se lanzan las primeras bombas atómicas? Con la primera conjunción Saturno-Plutón. ¿Cuándo se constituye el estado? ¡Oh, qué coincidencia! Sí, oh. sí, es todo, bueno, lo hicieron a propósito para darle razón a los astrólogos, ¿no? Claro. Joder. La creación de, claro, hemos desvelado un secreto hermético. Nada sobre eso. La creación del Estado de Israel, la creación del Estado de la India, países que fueron masacrados, en fin, no tenemos que repasar la historia, ¿no? ¿Y qué hicieron estos países en cuanto pudieron? Desarrollar su arma nuclear. Lógicamente, de algún modo, en su genética profunda está el que les pueden destruir en cualquier momento. Es decir, es la vulnerabilidad plutoniana también, ¿no? Son pueblos muy plutonianos y que han dicho, no nos volverá a pasar, ¿no? Si os dais cuenta, en la conjunción del 82 que tenemos, la firma, suceden muchas cosas que parecen dispares. Perdona, Esteban, pero me estoy liando. ¿Qué te parece si llegamos a lo del 82 después? Sí. Tratamos de agotar agotemos. La descripción de los tres arquetipos, sí. Porque básicamente lo que está sucediendo es que durante todo el año 2019 estos tres han estado juntos, en conjunción. Es un ménage à trois. Y muchos astrólogos, como decía antes, tenemos una tendencia a identificar nuestra interpretación favorita, que simplifica mentalmente y está muy bien, somos humanos, no podemos atender todo al mismo tiempo, nuestra conciencia es limitada. Pero yo propongo, a ver, vale, Saturno-Plutón, Plutón-Saturno, hemos agotado un poco esto. Hay una tercera pata que es el nodo sur. ¿Qué sería rápidamente el nodo sur? La relación Saturno. Sí, claro, nodo sur. Sí, correcto. El nodo norte sería esto, el nodo sur es esto. Bien. ¿Qué te parece? ¿Empezamos por Plutón, nodo sur, que tuvieron conjunción antes? Sí, un poquito antes. Entonces, bueno, nodo sur hay que poner nodo sur? En contexto del nodo sur, no es nodo sur, es el eje nodal, nodo sur, nodo norte. El nodo sur no existe independientemente del nodo norte, ¿no? Y bueno, ya yo creo que he explicado alguna vez la dinámica nodo sur, nodo norte, el eje nodal, el dragón. Los chinos decían que era un dragón que se comía al sol, ¿no? Veían desaparecer al sol y decían, el dragón se come al sol. Pero muchas veces las interpretaciones simbólicas son tan absolutamente reales, son tan físicas, tan tangibles, porque realmente el nodo norte, que es por donde nos comemos el alimento experiencial, por donde vamos integrando experiencia en nuestra vida, ¿no? Y realmente el nodo norte casi que no se ve, porque cuando uno se come algo, eso desaparece. Te estás comiendo una tortilla de patatas, la tortilla de patatas desaparece. Lo que se ve es el nodo sur, porque el nodo sur es la cola del dragón, la cola, el culito del dragón, y por el culo, ¿qué se hace? Pues se excreta. Y lo que vemos es el nodo sur. El nodo sur sí que vemos, porque es donde sale el producto de la elaboración de lo que hemos digerido en los últimos 9 años, porque son 18 años, 19 años, todo el ciclo nodal, 9 años, medio ciclo, ¿no? Es decir, donde la cabeza llega donde estuvo la cola y la cola donde estuvo la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Sería correcto, en tu opinión, decir que tiene mucho que ver con algo muy arraigado que hemos desarrollado en la interpretación reencarnacionista, que podemos tomar por válida o como algo simplemente muy simbólico? La interpretación reencarnacionista diría que es material propio de una vida pasada, pero en cualquier caso es algo muy que tenemos profundamente identificado a nivel subconsciente e inconsciente, y que los heredamos. Venimos de allí, nos sale muy bien, pero también abusamos y nos excedemos con ese punto de vista. ¿Tú estarías de acuerdo con esto? Yo soy muy poco kármico, entonces simplemente ni estoy de acuerdo ni no, simplemente no lo entiendo. Entonces no entiendo la interpretación kármica. Lo que sí entiendo es que efectivamente hubo un proceso de asimilación hace 9 años, ese proceso lo hemos integrado y estamos deshaciéndonos del producto final de ese proceso.
Por eso el ejemplo del Brexit nos viene tan al pelo, porque el Brexit comienza, si seguimos un poco los papeles, comienza a hablarse de la posibilidad de un referéndum, empieza a haber movimientos hace unos 9 años, ¿no? Y entonces, cuando ya finalmente todo esto va a llegar a la caca final, es ahora, y que ahí sí, porque hace 9 años, pues ¿qué estaba produciendo? Pues estaba produciendo muchísimo aire caliente, muchísimas discusiones y tal, pero ahora ya no es aire caliente, ahora vamos a tener un Brexit, es decir, un divorcio. El nodo norte es un punto de confluencia, de asimilación, el nodo sur es un punto de disociación, de eliminación, un punto de divorcio, si queréis verlo así. Yo pienso que también junto con eso es un punto de identificación automática muy fuerte, que puede ser perfectamente inconsciente. Se trata para mí de una de las facetas más inconscientes de la carta, porque lo damos tremendamente por asumido. Yo con mi propio nodo sur llevo 20 años estudiando astrología y me cuesta muchas veces identificar cómo mi punto de vista de todo está profundamente identificado con el nodo sur. Y al mismo tiempo, pues es un punto de identificación muy automático por defecto, y que no produce una satisfacción, pero que no produce una satisfacción verdadera, pero sin embargo retorno. Es decir, es un punto de corte, es un punto de divorcio, coincido contigo, pero también el divorcio creo que muchas veces no está garantizado. Me puedo quedar adicto, entre comillas, a aquello. Sí, ¿no? Como probablemente los británicos elaborarán un mito arcádico sobre la Unión Europea, probablemente dentro de 30 o 40 años harán películas y se psicoanalizarán pensando en lo bien que estaban en Europa, ¿no? Nos vivirán como aquella madre de la que salimos, que nos expulsó también, ¿no? Entonces, bueno, yo francamente donde llego, pero tengo demasiada tierra, entonces pues simplemente veo ese objeto sólido que se va a depositar delante de nosotros, que va a ser, pum, un divorcio, nos vamos, adiós, bueno pues, y va a ir bastante por ahí. ¿Tú lo ves eso más con Saturno nodo sur o con más bueno, Saturno nodo sur? Claro, ¿verdad? porque Saturno nodo sur es ya la materialización. Saturno tiene la mala costumbre de materializar las cosas. Saturno es tierra, entonces, y es un signo de tierra. Nodo sur, Plutón, es la pulsión irreprimible. Plutón es la pulsión, y es la pulsión irreprimible de separarnos. Es lo que... Y también, sin embargo, porque yo creo que en la astrología hay mucha paradoja, es la pulsión irreprimible de, ¿dices? De autodestrucción en gran medida. Sí, de quedarnos enganchados al pasado de una manera poderosísima, que es el caso claro de los movimientos fascistas en el mundo, ¿no? Que son una identificación inconsciente profunda por defecto con cuestiones capricornianas, ¿ves? De jerarquía, organización verticalista, radical, en base a pues quién ganó, quién se estableció previamente, y con Plutón ahí, eso, yo tengo dos interpretaciones. Una es, la obsesión y la identificación con el pasado en términos plutonianos de absolutos, de irse ahí, quedarse ahí, de que eso sea lo único que hay, pero también pienso que puede haber un proceso plutoniano psicoanalítico, transformador, de morir a ese pasado. De lo que creo que no nos libramos en ningún caso es de pues un enorme retorno a actitudes fascistas y a realidades fascistas, porque a nivel kármico, la palabra prohibida para José, no tan preferida, pero yo creo que a nivel psicológico estamos elaborando mucho sobre nuestra relación con la jerarquía vertical absoluta. Entonces veo que hay una interpretación que es engancharse ahí, que es un modo de Plutón, el de la obsesión, pero también hay otro modo de Plutón que es el de la muerte y la transición, que podría ser, pues oye, pues
vale, nos vamos al pasado, pero también lo soltamos. Terminamos por soltarlo. No de la noche a la mañana, de que, hoy estoy de humor de soltarlo todo. No. Por la vía dura. Duele, joder. Y entonces yo veo esa complejidad de interpretaciones posibles. Y hace muy difícil predecir. O sea, Richard Tarnas lo dice en el libro que me pasa mi amiga Ganda en este momento, este libro maravilloso que me atrevo a recomendarlo, Cosmos y Psique, es una maravilla de Richard Tarnas, historiador. Él dice que cuando hay más de dos factores, dos planetas en ciclo, ponte a interpretar la complejidad de eso, ¿no? O sea, muy difícil. Es muy difícil. Idealmente habría que hacer alguna clase de esquema y agotar todas las interpretaciones posibles de Saturno a Plutón, Plutón a Saturno, Saturno al nodo sur a Saturno, nodo sur a... bueno, no sé cuál me he dejado, pero agotar todas las posibilidades. Esto es complejísimo. Los astrólogos muchas veces no alcanzamos eso. La gente que escucha la astrología lo percibiría como un caos contradictorio. En Occidente odiamos las paradojas, no nos llevamos bien con las contradicciones aparentes, saldría por patas, pero de ahí es la gran complejidad de predecir en un momento como esto. A lo mejor lo que tenemos que hacer es más acompañar procesos que como que tratar de adivinar, ¿no? Bueno, esto estamos de acuerdo. Yo nunca te he visto jugando a los pronósticos de manera banal, ¿no? Pero uno puede tener una intuición, porque efectivamente pues sabemos que todo este proceso va a ir dejando frutos durante, sobre todo ahora, este final de mes de septiembre, que ya la conjunción Saturno-Nodo Sur es exacta. Y de hecho coincide ya con los últimos días que el Reino Unido tiene para negociar su salida, pero también damos cuenta que va a ser también va a comenzar la resolución de muchos problemas que estamos viendo en el mundo ahora mismo, que están asociados con este Saturno-Plutón, problemas de rigidez, de cuarteamiento, de separación, de fraccionamiento. Oye, lo estoy haciendo bien esto, ¿no? De los movimientos. Vale, guay. Bien. Tenemos un nuevo, hemos ensayado. Nuevo animador astrológico. Si no sé si está a la altura del ensayo de antes, pero bueno. Oye, pues nada, yo sinceramente yo me rindo con tratar de combinar identificar todas las manifestaciones posibles de la tríada esta en cuestión. Yo me rindo. Lo único nos podemos guiar en... No creo que hayamos llegado hasta el final, pero bueno, algo hemos intentado. No, luego cuando nos toque hablar de la reforma, ahí podemos, porque hay una situación similar. Esto me parece fascinante, y José, como buen Virgo Capricornio, el hombre, ya lo conocéis, ha hecho los deberes de una manera exquisita. Mira, me das permiso para mencionar los momentos Saturno-Plutón que yo recuerdo del siglo XX, y luego entramos en lo que el tío ha hecho los deberes de una manera, bueno, la habitual, pero... Primera Guerra Mundial, estos dos están en conjunción. Dentro del mismo ciclo, Saturno da 3/4 de vuelta y llega a lo que en astrología llamamos una cuadratura menguante, como si fuera la luna menguante, pero de estos dos planetas. Empieza la Segunda Guerra Mundial. Si no me equivoco, en la siguiente conjunción tenemos comienzos de Guerra Fría, con creación del Estado de Israel, de la India. Y de la India, y también de la CIA, que se creó en ese momento. También, efectivamente. Sí. Algo más de esa conjunción que recordemos ahora. Ya es bastante, ¿no? Y luego el constatar la destrucción de Europa, fue cuando nos damos cuenta de que nos hemos cargado el continente. Que eso es fascinante, como a veces en la astrología parece que se manifiestan en simultáneo tanto las manifestaciones externas más objetivas como también las sensaciones internas, que es algo que luego me gustaría comentar respecto al cambio climático y el estado del mundo actual, la emergencia ecológica.
Y bien, entonces, no recuerdo perfectamente todas las fases importantes de Saturno-Plutón, pero otro siguiente momento de tensiones 82. antes es la guerra de Vietnam, La guerra de cuando Vietnam. están en En oposición. oposición, cuando están en oposición, exactamente, cuando están en oposición, Sí, y conjunto Plutón con Urano. y sí, que es Claro. una fiesta. Conjunto Plutón con Urano es la guerra de El Vietnam. año efectivamente. 68 es un momento brutal de actividad. Y pues luego tú decías el 82. El 82 Que eso que... ya lo comentaremos un poco más a fondo porque Sí, se que parece mucho a la sí, actualidad. sí, porque son muchas cosas en dominó. Empieza Sí. con la guerra de las Malvinas y termina con la caída de todos los regímenes militares en América Latina. y- Spoiler no. Ah, sí, ¿Y es qué verdad, tenemos, qué tenemos después? ¿El siguiente? Eso está. No, otro momento destacadísimo que resuena Sí, arquetípicamente sí, es las Torres siguiente, Gemelas. la siguiente oposición. Entre Sagitario, Géminis. Plutón en Sagitario, el dogmatismo, la intolerancia religiosa. Saturno en Géminis, pues no os tengo que hacer un dibujo, dos edificios gemelos. Saturno son las estructuras. Eso es casi parece Es literal, superstición es de una lo- literalidad de lo brutal. literal que es De una literalidad A mí no me brutal. cabe en la Y además cabeza. que el dogmatismo religioso llega por vía aérea, que es la flecha de Sagitario. Sagitario. Es exagerado. Es brutal. Si fuera hecho aposta no sería... No, como imagen es poderosísima. No. Bueno, y luego, ¿qué más? La actualidad. Llegamos a la conjunción actual. Entonces, esos son algunos de los momentos y me encanta decir lo siguiente para la gente escéptica, si es que hubiera algún escéptico tan abierto de mente o abierta de mente para escucharnos, porque yo soy altamente escéptico de los escépticos. ¡Ja! ¡Ja! Yo diría, no hay debate acerca de los momentos históricos que hemos mencionado. No hay historiadores que digan la Primera Guerra Mundial no empezó en el 14, no, empezó 5 años antes. No, eso es un hecho objetivo. Y todos los momentos que hemos descrito también lo son. Y los momentos planetarios, astronómicos, también lo son. Eso es algo que los escépticos, el día que queráis hacer los deberes un poco, oye, que estábamos esperando, es muy interesante eso la astrología. No sé cuánto van a tardar, pero en fin. Mientras tanto, ahí está la gente que no es tan inteligente, ni es tan, no tiene tanta autoridad, ni tanta influencia como los señores científicos, y estáis haciendo el cambio por ellos. O sea, gracias. ¿Qué más? Bueno, aparte de... En realidad yo debo decir que no tengo problema con la ciencia, amo la ciencia, pero sí me cago en el cientifismo. El cientifismo es el No te problema. metas con nosotros, yo soy físico. No, ya, pero que me... pues podemos ser amigos. Vente con nosotros. El otro que no lo entiende. Sí. No. Ciencia, mola. Cientifismo, mierda. Es por No, ahí, de hecho, cosas. la física moderna es absolutamente uraniana, neptuniana, ¿no? Los espacios, el concepto del tiempo flexible, el espacio curvo es absolutamente neptuniano, o los conceptos cuánticos, ¿no? De la sincronía, el acoplamiento de partículas, el tiempo negativo, las partículas que nos visitan desde el futuro, son muy uranianos y de hecho son de alguna manera muy afines a la astrología, ¿no? El mensaje es básicamente juntémonos a hablar, que puede ser muy divertido. Bien, a ver, señor mío, tú has estudiado, has encontrado un momento en la historia que se parece absurdamente a la actualidad. Y luego hay otro que comentaré, y es el momento de la reforma. La reforma y subsiguiente. Sitúanos, por favor. Bueno, yo no lo he encontrado yo, esto lo han estudiado ya muchos astrólogos antes, pero es sorprendente porque se da muchísimos paralelos. Urano en Tauro, como ahora, Neptuno en Piscis, como ahora, y Saturno, Plutón al principio, no al final como van a estar ahora, sino al principio de Capricornio, y el nodo sur también transitando por ahí, ¿no? Y todo esto coincide, en fin, con la reforma protestante. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy interesante, es que en aquel momento la Iglesia, claro, hay que ponerse en el momento, la Iglesia no es lo que es hoy, es una
institución absolutamente desprestigiada, de algún modo reveladas sus vergüenzas y en caída libre. En fin, lo que está diciendo. Pero en aquel momento la Iglesia era el sistema. La Iglesia era el sistema. Para que os deis cuenta, la potencia dominante del momento, que era España, era prácticamente el brazo armado de la Iglesia. La colonización de América, la justificación ética, filosófica, era la conversión. Se colonizaba América para convertir infieles, ¿no? Entonces, la Iglesia en aquel momento lo era todo. Era el sistema, era la economía, era el control moral, el control mental, era el Facebook y el YouTube y el Twitter de la época, todo junto en uno, con un sistema hipercentralizado, hipereficiente, que controlaba todo y que tenía un negocio brutal montado, entre otras cosas, que el negocio de las bulas, porque todo el tema de la reforma surge con un tema, es un casus belli, es un caso de guerra económico, ¿no? Y lo que a mí me parece interesante es que lo que sucede en aquel momento es que Lutero, apoyado por los príncipes electores alemanes, pues que estaban lógicamente muy en contra de aquel monopolio total hispano-vaticano del universo de aquel momento, deciden hacer banda aparte y deciden, claro, para eso necesitan una ideología, necesitan alguien que presente una alternativa al sistema, y este era Lutero, este fue Lutero, ¿no? Bien, todo esto aplicado al día de hoy es muy difícil, es muy arriesgado extrapolar, pero al mismo tiempo no me puedo resistir a la tentación de extrapolar, porque cuando hay tantos... Extrapole usted, buen hombre. Hay tantos paralelismos. Yo pienso que en aquel momento que sucede que un sistema monolítico, es decir, capricorniano, que es lo monolítico, el poder no compartido, el poder de arriba abajo, el poder piramidal, ese poder monolítico se resquebraja, le aparece competencia. Y daos cuenta que hasta el día de hoy pagamos las consecuencias. Aquí tenemos a los anglosajones, con protestantes, calvinistas y todo esto, que realmente ellos deciden que no necesitan el perdón de la Iglesia, tienen lo que se llama el autoexamen, ellos deciden si son culpables o no. Luego acaban castigándose mucho más que los católicos, ¿no? Pero bueno, pero tienen esa libertad de decir me castigo o no me castigo, y esto supone un cambio filosófico, ético y finalmente de modelo productivo y económico brutal. No tenemos más que ver la diferencia entre los países anglosajones y los países católicos, ¿no? Bien, yo pienso que puede suceder algo similar, es decir, que surja un nuevo modelo de capitalismo. Porque lógicamente el protestantismo es un nuevo modelo de catolicismo, es un modelo competidor. No cambian las bases fundamentales, pero sí cambia la praxis, la práctica. Y yo pienso que va a suceder algo similar, que vamos a ir hacia la emergencia de un modelo que va a fraccionar este monopolio del sistema capitalista actual. ¿Cómo puede presentarse eso? Francamente no lo sé, intuyo que China va a estar implicada. Muy probablemente China va a estar implicada en todo esto, en ese desarrollo, porque China ya está teniendo la masa crítica, la capacidad tecnológica y la influencia geoestratégica necesaria para ir montando un golpe de Estado a nivel mundial que vaya creando un modelo capitalista paralelo. ¿Qué sucederá? Pues probablemente no gran cosa. Se creará un sistema paralelo y durante los próximos quizás 500 años seguiremos viviendo en un sistema que ya no será la diferencia entre países católicos y protestantes, sino quizás entre un modelo de capitalismo a la China y un modelo de capitalismo a la americana. Pero esto no es una predicción, es una especie de fantasía contada en voz alta. Resuena, ¿no? Sí, no, muy interesante, muy interesante. Pues otro momento de la historia que probablemente es de los momentos más parecidos a la actualidad, está mucho más cerca. Yo tengo que admitir
que no dispongo de un programa astrológico tal que pueda introducir todas las variables que me gustaría y decirle, ahora dime ordenador, ¿cuáles son los momentos más parecidos a la actualidad? Admito que no tengo un programa así. A verlos ahí los salgo y apostaría que seguramente las élites manejan programas así. Pero uno que está clarísimo es el que acabas de decir y otro es también el momento de la Segunda República Española y el golpe de Estado del 36. Pues porque resulta que, bueno, me gustaría, si a alguien le interesa la política española y todo esto, yo tengo un vídeo que es sobre uno de mis últimos vídeos, que no recuerdo el título, es sobre la astrología de las últimas elecciones. Y yo, me di cuenta de que había un mogollón de factores parecidísimos a la actualidad y pensé que seguramente ganaría el PSOE porque en el momento... ahora me he confundido el momento, el 82 se parece mucho a la actualidad también, pero me he confundido el momento. Es que el 82 y el 36 también tienen bastante relación, pero sobre todo el momento del 36 y un poco antes está muy claro lo que es la división de las dos Españas, la conocidísima división de las dos Españas, la vieja y la nueva. En ese momento están, no sé si se va a ver en el iPad que tenemos aquí, tenemos el Urano estaba en Tauro, igual que en la actualidad, estaba también Plutón en Cáncer opuesto a su posición actual, en vez de en Capricornio estaba en Cáncer. El signo opuesto complementario, esto implica y moviliza muchas cosas. El eje nodal, el nodo norte, estaba no en Cáncer, sino en Capricornio. Es decir, el eje nodal está igual pero inverso. ¿Qué más? Pues Júpiter, igual que ahora, está en Sagitario. Y Júpiter, igual que ahora, está en cuadratura con Neptuno. Y Neptuno, igual que ahora, está en el eje... Virgo-Piscis, ahora está en Piscis, en ese momento estaba en Virgo, pero forman un eje. Y bueno, esto es una enorme cantidad de variables parecidísimas, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir que esta dificultad para formar gobierno de los últimos meses en el Estado español ha tenido mucho que ver con esta profunda división entre las dos Españas, que fue ya tan fuerte en el momento del golpe de Estado, y que actualmente pues estamos viviendo esto, estamos procesando mucho material que formaba parte de nuestra psique colectiva. Y bueno, eso es otro momento, un momento muy espejo para la actualidad. Y bueno, en el vídeo este que tengo entro en muchas comparaciones más concretas, ¿no? Y luego ya habría el 82. ¿Quieres decir algo sobre esto? El 82, lo que antes, el spoiler que no me has dejado revelar antes, Te he hecho de Saturno. Sí, no, de hecho el 82 fue una especie de fenómeno dominó. Empieza con la guerra de las Malvinas, tras la derrota argentina cae el régimen argentino, pero van cayendo también todos los regímenes militares en América Latina. Damos cuenta que esta conjunción tiene lugar en Libra. Claro, y no Libra, sé si se podrá ver bien, sí, pero al final de Libra, tiene lugar al final de Libra y comienzo de Escorpio. Y Libra, ya os lo imagináis, no es el signo más amigo de militares y golpes de Estado y cosas de estas. Es el signo más civilizado. Entonces, de algún modo, y también cae otro enfrentamiento militar, que es la Guerra Fría, con la firma del Tratado SALT, de limitación de armas nucleares, que lo firman Gorbachev y Reagan en aquel momento. Todos aquellos años, yo recuerdo, yo era un joven ingeniero de sistemas en aquel momento, y recuerdo que cada mañana nos desayunábamos fue un periodo de aceleración histórica, como el que estamos entrando ahora,
cada mañana te desayunabas con una cosa impactante, ¿no? Argentina invade, recupera las Islas Malvinas, patatín, patatán, ¿no? Al poco viene el régimen abajo, los otros regímenes militares, uno tras otro, y luego, pues eso, ¿no? Se sientan Reagan y Gorbachev, algo que parecía imposible, y decretan el final de la Guerra Fría. Muy, muy de Libra todo esto, muy de Libra, ¿no? Y decir, qué bonito, ¿no? Qué civilizado. Pero, ¿dónde se va a producir la próxima conjunción Saturno-Plutón? En cuadratura prácticamente exacta con aquella. ¿Y qué estamos viendo? Pues estamos viendo que todas las cabezas coronadas de este mundo, ¿a qué se están dedicando minuciosamente? A acabar con todos los tratados que se firmaron, que comenzaron a fraguarse en aquella época de limitación de armas nucleares. Los británicos que están tratando de salir del reino de la Unión Europea y si pueden también cargársela, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos teniendo los americanos han denunciado el acuerdo NAFTA, ha habido que renegociarlo, el tratado con Irán también se ha ido al solemne carajo, etcétera, etcétera. Es decir, estamos viviendo el final de una serie de acuerdos, de creaciones institucionales, de edificios de gobierno, finalmente, ¿no? Y esto es con lo que se va a encontrar Saturno ahora, cuando en enero ya contacte con Plutón y le diga, bueno, muchacho, ¿qué hacemos? Claro, Saturno es un planeta de karma, es decir, de karma en el sentido de karma rápido. Lo has dicho. Claro, sí, pero es de karma, yo diría, de karma dentro de esta vida. Saturno nos aplica las lecciones kármicas de lo que hemos hecho nosotros mismos en nuestra vida. Y yo pienso que es cuando todas estas cabezas coronadas que han destruido minuciosamente no solamente el planeta, sino la estabilidad del planeta, van a empezar a enfrentarse con las consecuencias de sus acciones, poco a poco, lentamente, pero porque Saturno es un planeta lento, se va a tomar su tiempo, pero todo esto va a empezar a moverse y vamos a ir teniendo que empezar a reconstruir. Solamente una cosa, que del 82 hay otro factor parecidísimo que hace que sea un momento tan afín al actual, es que está también, pues el nodo norte también está en Cáncer y el nodo sur en Capricornio, es decir, se reproduce pues y además el eje nodal está en ángulo, está en cuadratura con Saturno, sí. Con lo cual es el último momento en el que los nodos Saturno y Plutón se tocan, sí. Hay una tremenda relación consiguientemente. La anterior sería el momento del golpe de Estado en España, y otro grandísimo espejo es ese momento de la reforma que nos has comentado. Sí. Y bueno, espero que a la gente les pueda servir esto a modo de momentos espejo. Yo creo, no sé tú, yo creo que en cierto sentido, bueno, estaremos de acuerdo que la sociedad y la personalidad del individuo, ¿no?, son factores muy paralelos y hay una analogía directa. Todos los mismos procesos individuales también se reproducen en lo colectivo y viceversa. Y yo creo que en la medida en la que la sociedad conoce sus momentos espejos, los momentos vinculados con la actualidad, hay un proceso terapéutico, un proceso humano, sin duda, mayor o menor, pero lo hay, ¿no? Efectivamente, porque hablamos mucho de astrología mundial y al final nos olvidamos de nosotros, de los individuos, ¿no? Sí. Y hay, a nivel personal, uno puede decir, bueno, ¿qué nos está trayendo todo esto? Pues bueno, primero la tensión Capricornio-Cáncer, yo creo que es obvia, la sentimos cada uno, es esta, el habernos lanzado a la conquista del mundo y de su gloria, nos ha separado, nos ha descoyuntado, nos ha disociado de nuestra capacidad emocional, de contacto íntimo, de protección, de nutrición, de compasión. Lo vemos en algo que es tan absolutamente, yo diría,
que se nos abren las carnes, ¿no? Cuando oímos que separan a los niños de sus padres en la frontera americana, cuando meten a los niños en campos de concentración, prácticamente, aunque los llamen de otra manera, ahí es donde vemos ese terrible divorcio entre el sistema Capricornio, la ley y el orden, el poder, y el mundo de Cáncer. O sea, nos hemos dejado a Cáncer totalmente fuera de la ecuación. O sea, hemos acabado con la energía materna, porque los estados están ahí para protegernos de alguna manera, para ser padre, pero también para ser madre, ¿no? Ahí ha fallado, ahí no ha habido madre, ha habido un desgarro total, ¿no? Es donde la astrología es tan útil porque lo explica de manera muy visual, muy geométrica, y es que en Capricornio hay 3, en Cáncer no hay nadie. No hay bueno, nadie, sí, el nodo no hay norte, ninguno. hay un nodo norte. Quiere decir, acompañando al nodo norte, Sí. salvo, si no me equivoco, junio y julio de este 2019, que Sí. pasaron muchos planetas y hubieron los eclipses, ¿no? Y Sí. entonces en esos momentos yo decía, pues ahora son los momentos en los que podemos aprovechar, entre comillas, para darle atención también el factor Cáncer, ¿no? Que está, es el bando perdedor en la balanza, digamos, y yo nuevamente señalaría que creo que es importante no caer en percepciones de esto es bueno o malo, benéfico o maléfico, ¿no? Sino que son procesos que sobrepasan nuestra capacidad de comprensión realmente. Y lo digo porque podemos estar aludiendo tú y yo muy fácilmente a cosas difíciles. Y yo al menos personalmente no creo que quiera decir que sea todo malo, negativo, inconsciente, sino que se mueven cosas que a lo mejor muchas veces no podemos comprender, procesos en los cuales somos la gota de la ola, ¿no? ¿Y qué vas a saber tú de la ola? Lo digo por ayudar quizás a evitar una preocupación excesiva o no sé. Y es complejo porque se mueven tantos planetas junto al nodo sur, hay tantos factores con el nodo sur, tanta combinatoria, que muchas cosas que están pasando emergen de relaciones muy variables entre esas tres. Y puede haber cosas muy evolutivas, muy conscientes. Sí, no, sin duda, algún día veremos el sentido de todo esto. Probablemente con el tránsito de Júpiter nos daremos cuenta que hemos aprendido una lección de generosidad, de compasión y todo esto, ¿no? Afortunadamente, tanto Plutón como Saturno siguen en sextil con Neptuno, con lo cual, de algún modo, quizás logremos no perder totalmente el sentido de que todos somos uno, ¿no? Pero ya a un nivel más personal, y para ir un poco cerrando esto, también fijaros, ¿no? Porque la gente dirá, pero todo esto que estáis contando a nivel de astrología mundial, a mí ¿cómo me toca todo esto? Pero realmente es muy fácil. Ved en vuestras cartas natales dónde cae esta conjunción de Saturno y Plutón y Júpiter más tarde. Es decir, ¿qué tenéis en torno al grado 22, 23, 24, 25, esos grados de Capricornio, o de Cáncer, o de Libra, o de Aries, pero sobre todo de Capricornio? Ved qué casa tenéis ahí. Aunque no tengáis nada en esa casa, porque ahí, en ese área de experiencia, es donde vais a encontrar vuestra pequeña cuota de mierda. Es decir, donde vais eufemismo, no sé por qué usas eufemismos, José, ahora, sí, después de la conversación tan desinhibida, pero vale, sí, digamos que pequeña cuota de caca personal. Exactamente, de donde encontramos nuestras pequeñas corrupciones personales. Cuidado. Porque hablamos de esto con una gran altura moral, pero realmente ahí todos nosotros está pasando por, imagínate que pasa por tu casa 7. Pues ¿qué significa? Tus pequeñas corrupciones en tu trato con el otro, con la otra, con tu compañero, con tu compañera, los engaños, las manipulaciones, los poderes cotidianos, ¿no? O en cualquier otra casa, en la casa quinta, pues contigo misma, con tus hijos, con tus creaciones, ¿no? Es decir, todas estas pequeñas cosas, ¿no?
ahí es donde cada uno de nosotros vamos a aprender la lección de este Saturno, Plutón. Nos van a estar diciendo, aquí es donde tienes que volver a construir tu vida. Aquí es donde realmente has destrozado tu vida y aquí es donde tienes que empezar a construirla. Pues mira, ya yendo hacia el final, ya que estamos con el tema de cómo le activa a cada cual esto, podemos echar un vistazo a algunas de las cartas que habíamos comentado un poco antes. A mí me ha parecido que dos personas que están ejemplificando, que están recibiendo muchísima atención mediática, son una Greta Thunberg y otro Jair Bolsonaro. Es interesante siempre ver cómo las figuras, esto se ha dicho desde la astrología más antigua de todas, ¿no? La astrología social aplicada y mundana aplicada a el destino de los monarcas, ¿no? Siempre se ha observado que las figuras altamente representativas de la sociedad están altamente implicadas con la energía del momento y que no puede ser de otra manera además. Entonces vamos a ver un momentito con lo mal, disculparnos lo mal que se ve, pero esto es la carta de Greta Thunberg, que es esta chica sueca que ha impulsado el movimiento de huelga estudiantil y el llamado Fridays for Future planetario, que yo personalmente deseo que todas las personas conozcáis. Ese movimiento imprescindible. Aquí está su carta astral, espero que se vea bien. Tenemos Ahí Capricornio, sí, se ve bien. En Capricornio tenemos que ella tiene, justo a la altura que decía José ahora mismo, de los últimos, lo que es el último decanato, el último tercio del signo, tiene tanto a la Luna como a Mercurio en conjunción, es decir, su manera de ser sentimental, su manera de pensar están directamente en línea con todo esto, con los procesos varios, complejos, que están sucediendo en Capricornio. Y su carta es muy interesante desde luego, pero es sobre todo para resaltar la conexión de lo que es una vida personal con los tránsitos actuales. Y vemos con la carta de uno de los individuos que yo más detesto, debo decir, porque estoy muy libre, muy poco libre de odio y sentimientos de ira, no sé tú, José, pero este hombre desde luego me convoca como que los peores sentimientos. Y al mismo tiempo la astrología también siempre ayuda a neutralizar y a entender como todos estamos hechos de la misma gran mierda. Pasta, gracias, mejor. Estás muy eufemístico de hace un rato. Bueno, tengo que compensar. Te has puesto todo higiénico, macho. Pareces Virgo después de todo, que no era lo de antes, en fin. Bien, ¿qué tenemos con el majete de Bolsonaro? Pues que también está canalizando lo que es, o cacalizando, podríamos decir quizás, lo que es la cacalización de toda la caca colectiva, sí. De toda la cacalectiva. Sí. Sí, en fin. Es una mega caca. Es una mega macro caca. Bien, en fin. Y lo que tenemos es que, por ejemplo, este hombre, criatura, ser o lo que sea, bueno, está en una fiesta su carta astral, tiene todos los indicadores. Él es un Saturno, Plutón en cuadratura, como no podía ser que no fuera una persona Saturno-Plutón. Tiene los nodos en el eje Cáncer-Capricornio, igual que la actualidad. Oh, qué coincidencia, José, ¿has visto? Parece que la astrología funciona, Oh, qué raro. Y también, ¿qué más? Tiene en Cáncer, tiene Júpiter-Urano, que en el momento de ser elegido el nodo norte le estaba pasando por ahí encima, aproximadamente sería el momento. Sí. Y ¿qué más cosas hay llamativas? Estábamos comentando algo que me pareció interesantísimo antes. Estábamos diciendo, con ese Júpiter en Cáncer, que podría tener que ver con unos ideales muy relacionados con la madre selva, la dignidad, la belleza, lo maravilloso de mamá selva, Amazonas, ¿cómo es que este hombre
está haciendo lo que está haciendo. Y entonces nos hemos ido a ver el signo de la Luna, que es el planeta regente de Cáncer, y donde lo tiene en Acuario, lejos de lo que son muchas interpretaciones tradicionalistas y un poco simplistas. La Luna en Acuario representa un contacto con mamá muy difícil, de más bien vacío, abandono y ausencia, mucho ¿no? frío, un núcleo de frío, muchísimo frío. Al menos en su... Luego, esta conjunción Júpiter-Urano en Cáncer es un poco... Entonces, lo eso que me viene a la mente es urbanicemos la selva. Por ejemplo, sí. Entonces, para él el registro de lo maternal es muy ausente, es decir, su protección interior, el pobre hombre no ha tenido una sensación de acogimiento, entonces todo lo asociado al signo de la Luna, que es Cáncer, le resulta tremendamente difícil y desestabilizador. Con lo cual voy a cargarme esa puta selva que tanto odio porque mamá me hizo lo que me hizo, porque mamá no estuvo. Y ya que estamos con el símbolo de Urano, que es muy de urbe, con luces y gilipolleces modernas, pues vamos a llenar esa puta selva de luces y de neones y tal. Centros comerciales. Entonces vemos lo que mucha gente muchas veces dice, y es que nuestros mandatarios, no diría que todos, no son todos iguales, pero están muchos, desde luego muy locos. El problema es que hay gente que les vota. Entonces lo sistémico nos hace también responsables es decir, somos todos muy humanas, muy humanos, y si gobiernan también es por algo, es porque les votamos y porque nos representan más allá incluso, creo yo, de las ideas, sino energéticamente y kármicamente y de procesos históricos nos representan, con lo cual, en fin. Bueno, vamos a terminar en una nota que combata el desasosiego, el desamparo, el abandono. Y es yo diría, el ver todo con perspectiva histórica y dejar pasar el tiempo, observar todo esto, no desde la distancia porque nos afecta a todos, pero sí desde la lucidez histórica, ¿no? Y decir, bueno, todo se va a ir poco a poco recomponiendo. Vamos a entrar en una época mucho más liviana, sobre todo a partir de 2021, con Júpiter-Saturno en Acuario. Y recordad que la última conjunción Júpiter-Saturno en Acuario tuvo lugar en el Renacimiento, fue al principio del Renacimiento. Entonces, ¿Júpiter-Saturno? Sí, la conjunción Júpiter-Saturno. ¿En Acuario? En Acuario, la última sucedió hace 500 años. Vale. Sabéis que esto abre unos periodos de unos 200 años durante los cuales sucede el mismo elemento, es decir, ahora vamos a tener 200 años, o sea, dentro de 200 años todavía os estaremos haciendo vídeos sobre cómo Júpiter y Saturno se conjuntan en signos de aire. Imagino para entonces ya estaremos hartos de los signos, pero de momento pueden ser muy buenas noticias porque van a empezar ya a movilizar mucho más lo social. El aire, sabéis que es húmedo y tiene la propiedad de la humedad frente a la sequedad, y la humedad es conductora y lo conductor es social, es decir, la humedad hace que seamos conductores, que el medio sea conductor y que haya conducción, entre otras cosas, de recursos de unos a otros. Con la Tierra es seca, es fría, hay inmovilización, no hay comunicación. Entonces, con Júpiter-Saturno en Acuario, por eso os digo, hay que ver el vaso también medio lleno, luego entrará también Plutón en Acuario en el 2023-24 y finalmente Urano en Géminis en 2026, y ahí es cuando ya vamos a entrar un poco, por eso haremos miles de vídeos, en una nueva especie de edad dorada, en torno ya al 2026, con todos estos planetas en aire, en trígono, en sextil con Neptuno en Aries. Entonces va a empezar lo social a movilizarse, a fluidizarse, y yo espero todavía disponer
tiempo y de buena salud para hacer vídeos sobre eso. O sea, de manera que no nos dejemos hundir por el abatimiento, por el desamparo. Yo creo que sí que estarás, porque el tío antes se ha puesto a hacer flexiones antes del vídeo. Son cosas pequeños secretos que aprendo. Y a mí también me gustaría terminar con una nota positiva sin ni siquiera irnos al 2026, sino desde la actualidad misma. Una conjunción Saturno-Plutón es un momento excelente para cambiar cómo nos estamos organizando y rigiendo en lo socioeconómico-político. Es posible que usted haya notado que hay algún pequeño problema llamado calentamiento global y emergencia climática en este planeta. Es posible que usted sea negacionista o seguidor de Trump y gente tan iluminada como el Bolsonaro y Abascal, por supuesto, desde luego, Putin, etc. Y sin embargo es posible que también usted haya oído hablar de ciencia y que le guste la ciencia y que valore lo que es el conocimiento empírico y la autoridad merecida de quienes han dedicado tiempo al estudio de los factores climáticos o ambientales o ecosistémicos. Es posible en ese caso que usted haya notado que tenemos un pequeño gran problema. A mí no se me ocurre el mejor momento para desmantelar todo lo que no está funcionando que este. Es posible que usted desee sobrevivir en este planeta tan bello, al que tan mal comprendemos últimamente. Y en ese caso, yo diría, ánimos, esto de salvar nuestro hábitat de la dirección que nos conduce a una masiva extinción de especies, está en nuestras manos. Son decisiones pequeñas, modestas, y lamentablemente también son decisiones macro. Hay un animalito comentando que está a favor. Vamos a ¿Tú crees que los astrólogos nos extinguiremos también? Tenemos muchos recursos los astrólogos, somos animales con infinitos recursos. O sea, que no la especie astrólogo sobrevive. Creo que estamos empezando a ser bastante funky y bastante guays incluso los astrólogos, al menos por la cantidad de gente bonita y astrólogas. Por supuesto, desde luego. Yo creo que no. Pero como especie Apex, de alguna manera, tenemos una responsabilidad adicional. Y entonces mi nota personal positiva es: observemos qué cosas son sostenibles, desde la agricultura industrial hasta la enorme cantidad de aviación y todo lo que esté lanzando tanto CO2 a la única atmósfera del único planeta que tenemos. Cuando llegamos hay una medida, José, si me permites esta pequeña nota, y tú quizás conozcas el nombre de esta medida, pero hay una medida que se compara lo que son los recursos disponibles del año. Sí, cuando nos hemos comido todo el pan del año. Todo el pan del año. Sí. Y nos lo estamos comiendo todo para junio, para junio, para julio. Julio. Es igual. Antes. Sí. O sea, basta tener poco instinto de precaución para darse cuenta de que vamos, a lo mejor hay una revolución astrológica preciosa y todo el mundo aprende un montón y hay un autoconocimiento y un crecimiento personal y colectivo exquisito, pero vamos, que sin planeta no vamos a ninguna parte. Entonces yo personalmente doy las gracias a todas las personas que estáis poniendo de vuestro tiempo y energía en esta dirección, y yo soy uno más y mucho que aprender, desde luego. Y bueno, pues oye, no sé si quieres... Bueno, no, decirles que si están en Palma o si no están en Palma, que vengan a Yoganda. Ganda, que es la directora ejecutiva de Yoganda, es cinturón negro de yoga y coach y consejera personal. Ahí es nada. O sea que, bueno, ya lo saben, estamos en Yoganda. Bueno, un abrazo a todas y a todos. Gracias por estar. Y gracias a Esteban por
para haber pasado las figuras de los planetas durante este Tú tiempo. lo has hecho muy bien también al principio, me ha gustado cómo lo aguantabas, se te veía Que ahí. tengo mucho estilo. Tienes potencial, creo, para esto. Sí, he sido secretaria muchos años. Bueno, muchas gracias, que estéis bien. Para la vista.